esclavos de la aprobación. Así que al comenzar este nuevo mes de febrero, ese mes considerado como el mes del amor y la amistad, voy a iniciar con una serie cortita de predicaciones que tienen que ver con la amistad. Y para poder entender este concepto, quiero compartir contigo su significado. Para que podamos identificar cuáles son los elementos que integran esta palabra que a veces nos resulta un poco difícil de poder entender. Y así que tú y yo podamos desarrollar un criterio claro, fíjate bien de qué, de la influencia buena o mala que puede significar una relación de amistad con alguna otra persona. Para muchos la amistad no se considera como una forma de amor, pero hace algún tiempo yo les prediqué aquí lo que significa realmente el amor. Realmente una relación de amistad tiene que ver con el amor, porque es el amor fileo, y el amor es lo que sustenta muchas de las amistades. Y te quiero decir que por lo menos hay 3 elementos básicos de la amistad. El primer elemento es la elección. Mientras tú y yo no tenemos forma de poder elegir a nuestros padres, no podemos elegir a nuestros hermanos en la sangre, ¿verdad? Lo que sí podemos elegir es a nuestros amigos. Las amistades las podemos escoger libremente. El segundo elemento básico de la amistad es la interrelación. Las amistades comienzan por tener algo en común, algún pasatiempo, algo de interés, hablar acerca de algún autor, algún compositor, tal vez de comida, de arte, y por supuesto para nosotros como creyentes hablar de nuestra fe en Cristo también es algo que nos une en una amistad. El tercer elemento de la amistad es la separación. ¿A qué me refiero con esto? Que los amigos escogen libremente con quién se van a reunir. Y muchas veces hay grupos de personas que se reúnen como amigos porque tienen algo en común. Los jóvenes con los jóvenes, los matrimonios con los matrimonios, y alguna familia tiene hijos de la misma edad, pues entonces eso los identifica para poder hacer amistad con esas personas. Finalmente, cada uno de nosotros comenzamos a separarnos para poder elegir con quién nos juntamos. En el caso de nosotros, los pastores, también nos reunimos como pastores una vez a la semana para orar los unos por los otros. Pero hay otra característica de la amistad. La amistad como tal es amoral. ¿Qué quiere decir esto? Que una amistad la puede tener tanto el santo como el pecador. Y puede ser ennoblecedora o puede ser degradante. Por eso la Biblia presenta 2 advertencias. Por favor, acompáñame a Santiago 4:4. Y vamos a ver 2 elementos que nos presenta la palabra de Dios acerca de la amistad. Santiago 4:4, cuando lo tengas me dices amén, por favor. Y después les voy a pedir que busquen también Primera de Juan 2:15. Pero vamos primero a Santiago 4:4. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Escucha lo que dice esta palabra. Fue el pasaje que leyó Yuri al principio. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hay un contraste. Adúlteras, almas adúlteras. ¿A qué se referirá la palabra de Dios cuando menciona almas adúlteras? El pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento, se decía que era un pueblo de dura cerviz. Y cuando nosotros consideramos que la iglesia es la esposa de Cristo, entonces sí puede hablar de almas adúlteras en el momento en el cual tú estás cambiando a Dios por otra cosa. Por eso dice en este pasaje: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? A nadie le agradaría ver a su esposa con otro hombre.
Pues es exactamente lo que está diciendo aquí la palabra. Dice que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta advertencia no solo describe el peligro de la amistad con el objeto equivocado, sino que se complementa con el siguiente pasaje que vamos a leer, que es Primera de Juan 2:15, por favor, si son tan amables, Primera de Juan 2:15. Está casi al final de su Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así esta palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos dos últimos pasajes muestran la relación íntima que hay entre la amistad y el amor. Santiago dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y Juan dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por ello, la Biblia nos advierte algo muy importante con relación a nuestra interrelación con las personas. Y este pasaje, precisamente el que vamos a ver en un momento, es el tema medular de esta predicación. Así que ojalá que lo pudieras entender con toda claridad. Acompáñame a Proverbios 29:25, por favor. Proverbios 29:25. A la mitad de la Biblia. ¿Ya lo tienes? Proverbios 29:25. Obsérvalo con mucha atención, por favor. Dice Proverbios 29:25, sé que algunos traen diferentes versiones, pero en la Reina Valera dice: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tal vez no puedes entender mucho lo que quiere decir poner lazo, pero aquí la palabra de Dios dice que si tú le temes a los hombres antes que a Dios, entonces tú mismo vas a padecer situaciones difíciles en tu vida. Pero por el contrario, si confías en Jehová, serás exaltado. Déjenme leerles en otra traducción en lenguaje actual. Lo vas a entender con mayor claridad. Dice la traducción en lenguaje actual: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. ¿Qué quiere decir? Hay una elección: temerle al hombre y dejar que nos controle, o confiar en Dios y entonces poder evitar los problemas. En la vida, queridos hermanos, desde que nacemos, continuamente nos van presionando para agradarle a la mayoría. Siempre es así. Nos aseamos, procuramos comprar el perfume que está de moda para poderle agradar a la gente. Tratamos de hablar bien, tratamos de ser intelectuales, tratamos de conocer cuál es la serie de Netflix que está de moda para poder tener un tema de conversación. Tratamos de saber cómo va el Super Bowl, ¿verdad? Y quién es el que va a ganar. Tratamos de leer, de ser personas cultas para poder agradar a la gente, de poder tener un buen léxico para poder llegar a la mayoría de las personas. Y continuamente tratamos de trabajar para los demás. Y está bien, porque de eso se trata la iglesia, de poder salvar almas. El apóstol Pablo así decía: si he de hacerme como estos, me voy a hacer como estos para poder ganar algunas almas. Pero lo que yo quiero hablar hoy es que cuando más temerosos de la aprobación de la gente, más envueltos estamos en la trampa del hombre. Y eso va a traer problemas para nuestras vidas. Y si tú te enlazas con el temor de los hombres, jamás, querido hermano, vas a poder agradar a Dios. Una y otra vez creo que es determinante para esta altura del año, mes de febrero, replantearse si gran parte de nuestra vida
nos han presionado para que agrademos a los demás. Porque estamos presionados, ciertamente, estamos presionados porque queremos caerle bien a toda la gente. El tema es que un día nos vamos a cansar de esa presión y algunos van a elegir nadar metafóricamente fuera de la pecera. Alguna vez alguien me dijo cuando inicié mi ministerio como pastor, es que ahora tú y tu familia se metieron en una pecera y todo el mundo los va a estar viendo alrededor y todo el mundo va a estar viendo si se equivocan o si hacen bien las cosas. Así que algunos se cansan de poder estar agradando a los demás y toman la decisión de mejor nadar fuera de la pecera y de no significar nada para la gente. Cuando tú le preguntas a un político qué es lo que siente cuando empieza su carrera política, y él te dirá, la gente me está mirando con un lente de aumento. Lo que digo, lo que no digo, lo que hago, lo que no hago, cómo me visto, a dónde voy de vacaciones, lo que como, etcétera, 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 porque la gente lo está mirando, es un servidor público. A lo mejor cuando una persona anónima, ¿verdad?, decide irse de vacaciones, no va a pasar nada porque se puede ir a donde él quiera, pero no un político, no un artista, no alguien que está expuesto, ¿sí?, porque todo el mundo cree que tiene derecho a opinar de esa persona. La gente hasta se adueña de su físico, de cómo luces, y estamos ante una nube de testigos, queridos hermanos, que nos están mirando continuamente. Y si esa nube de testigos de pronto se transforma en los que guían prácticamente toda nuestra vida, nos transformamos en esclavos de la aprobación. O sea, hay que estar conscientes que nos miran, pero no que ellos determinen el rumbo de nuestra vida. Porque hay gente que hasta se casa con alguien que no se quiere casar, pero sus padres le dicen, es que es un buen partido, cásate, porque pues con el tiempo vas a aprender a amarlo, cásate porque tiene un buen nivel económico. Y cuando las mujeres están casadas con un hombre bueno y de pronto se dan cuenta que estar casadas con un hombre bueno no alcanza, no es suficiente. Cuando estás casado con una mujer buena y le preguntan, ¿y por qué te casaste? Bueno, pues porque estaba enamorado del amor o enamorada del amor y me dijeron te vas a morir soltero. Y la presión hace que se embarquen en una vida con alguien que no querían embarcarse. Estás a bordo con alguien, quizá para el resto de tu vida y hasta la muerte, por la presión de los demás. ¿Cuántos siguen una carrera que no querían seguir? La vida está llena de personas que están haciendo cosas que no quieren hacer, pero las están haciendo porque alguien más les dijo que las tenían que hacer y nos empezamos a volver esclavos de la aprobación. La vida nos empuja a que seamos una copia al carbón de alguien más y nos perdemos la originalidad en el intento. Y esta mañana les voy a compartir una historia corta de un esclavo de la aprobación. Nada más y nada menos que el rey Herodes. Lo puedes leer en Mateo 14 y en algunos de los otros pasajes de los evangelios. Yo te voy a platicar la historia. Era un gobernador absoluto. El Imperio Romano en aquella época puso a este hombre como gobernador de Galilea, donde vivía Jesús precisamente. Siguió los pasos de su padre como constructor. Construyó los edificios arquitectónicos más hermosos y más grandes que tú y yo podamos imaginar. Hasta el día de hoy los arquitectos dicen que es imposible superar las construcciones que Herodes levantó. Ciudades cosmopolitas como Tiberias, que hasta el día de hoy se consideran hazañas de poder, hazañas de arquitectura. Pero Herodes era un hombre que le daba mucha importancia a las encuestas, a lo que decía la gente, hasta el punto que hizo que decapitaran a Juan el Bautista y permitió que Jesús fuera crucificado.
Y la vida de Herodes es un ejemplo no por su poder, sino por su miedo, porque su debilidad nos enseña que sin importar cuán alta o cuán baja sea tu posición en la vida, nunca estás inmune a la presión de la sociedad. Y la pregunta que surge es, ¿cuál es la fuente de la esclavitud a la aprobación? 3 palabras importantes a considerar: miedo al rechazo. El miedo al rechazo no nos permite meternos en ámbitos como el artístico, porque ese es cristiano, ¿cómo va a estar ahí? O ámbitos como el político, pero ¿cómo un cristiano va a ser diputado o va a ser senador o va a ser gobernador? O en el ámbito de la moda, ¿cómo un cristiano va a estar ahí en esos medios que son tan corruptos? Y entonces comenzamos a tener miedo al rechazo. Y es el problema que muchas veces tenemos muchos cristianos el día de hoy. No queremos meternos ahí para que no nos rechacen. Tenemos miedo de que nos digan que somos diferentes, y ese miedo al rechazo muchas veces lo traemos desde la infancia. Lo arrastramos de manera subconsciente, nace por haber sido rechazados por alguien al que tú querías complacer. Y como no pudiste, se han ido aquí, en tu corazón. Y en la vida de adulto todavía sigues buscando que te acepten. Quizá provino de un maestro escolar que te dijo que eras un tonto y que no tenías futuro. O de una pareja que te dijo que eras un inútil, y otros calificativos que tú puedes escuchar en las canciones de Paquita, la del barrio. O de un padre que te dijo que no servías para nada, o de un hermano mayor que te sometió y te hacía bullying y abusaba de ti. O de algún líder de la iglesia que lastimó tu corazón. Con el tiempo parece que esas heridas sanaron, pero suelen arraigarse muy adentro de tu corazón y definir tu carácter y tu personalidad en la vida. Muchas veces las palabras te marcan y lo que estás buscando simplemente es la aprobación de los demás. Porque pasas tu vida tratando de demostrar que no mereces la etiqueta que te pusieron desde que eras niño. Y cuando lo que buscas solo es aprobación, entonces te conviertes en un esclavo de la aprobación. Pero hay algo que quiero que sepas, y es algo que debemos de considerar muy profundamente. Ni Dios mismo pudo agradar a toda la gente. Entonces, ni tú ni yo vamos a poder agradar a toda la gente. Cristo, el Hijo de Dios, vino y no pudo agradar a toda la gente y lo crucificaron. Dios, el creador del universo, no le pudo agradar a todo el mundo. Y nosotros pensamos que todo el mundo nos tiene que querer, pero eso es imposible. Entonces uno tiene que saber que estamos en el radar, estamos a la vista, y que el miedo al rechazo permite que te manipulen y que no seas la persona que Dios quiere que tú seas, sino que vives por las expectativas y por los deseos ajenos. Los publicistas lo usan todo el tiempo. Siempre te dicen, compra este producto o no eres nadie. ¿Te acuerdan ese anuncio que salía continuamente? Es que soy totalmente Palacio. Y ya toda la gente te aprobaba porque eres totalmente Palacio. Y quiero decirle esto especialmente a los jóvenes: el tener el último celular, o la última consola, o el último iPad, o la última computadora, no te hace mejor persona. Y muchas mujeres están desesperadas. Es que todas traen pestañas postizas, yo quiero. Y aunque parezca gurrumina, me las voy a poner. Y se las pone. Y todos entramos en una época donde queremos tener lo último de lo último de lo último. Y eso, queridos hermanos, no ha parado hasta el día de hoy. Y perdón que se los diga, pero ¿cuántas mujeres, verdad, se gastan mucho dinero en ponerse uñas? Y a veces el marido ni siquiera lo nota. Ni siquiera se nota, no lo ve. Pero esas mujeres que gastan todo ese dinero en eso,
a veces son incapaces de ofrendar para las misiones. Y entiendo que sí, tú quieres estar a la altura de la moda y quieres estar a la altura de la tecnología, está bien. El tema es cuando el celular, la ropa, cómo vistes, cómo hablas, lo que miras, lo que opina, tiene que ver con las expectativas de los demás, con agradar a todo el mundo. Porque nunca podrás agradar a Dios si quieres agradarle a todo el mundo. Porque como vimos en el pasaje, porque el temor del hombre pondrá lazo. Y te va a poner un lazo y te vas a convertir en un esclavo de la aprobación. Terminas hablando, vistiendo y actuando como las otras personas. Yo la verdad no sé si soy yo, que a lo mejor ya me estoy poniendo muy viejo, o son los años, o cada vez me pongo menos tolerante con aquellas personas que me importan, con aquellas personas que quiero lo mejor para ellos, que son ustedes. Pero tienes una postura que no es la real, porque a veces no eres genuino. Y la pregunta es, el día de hoy, ¿cuántos de ustedes viven genuinamente? ¿Y cuántos simplemente están copiando o están simulando? Porque no hay peor cosa que llegar a la edad adulta, mirarte al espejo y no haber sido tú. No haber sido la persona maravillosa que Dios quiso que tú fueras. Porque cuando somos originales en lo que Dios nos dio, te quiero decir que el límite es el cielo. Dios dice, yo te voy a usar porque me estás honrando y te voy a bendecir, porque en mí tú confiaste. Pero cuando uno trata de agradarle a todo el mundo, impide que digas la verdad, impide que sigas la verdad, por miedo a ser rechazado. Un día alguien me dijo que yo no era pastor, que Dios no me había puesto, que habían sido los hombres los que me habían puesto aquí y que yo no merecía estar aquí. Y te quiero decir, hermano, que casi me lo creo. Y Dios puso a un pastor como mi mentor, que me ayudó muchísimo, un hombre ya grande, en aquella época tenía 45 años como pastor. Y cuando le dije que iba a renunciar, él vino a platicar conmigo, estuvo aquí conmigo y me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar. Él se llama Manuel Martínez Garibay y ahorita tiene más de 60 años como pastor. Me dijo: Pastor Óscar, si usted tira la toalla, Jesucristo va a venir, la va a levantar y se la va a volver a poner en las manos. Usted se casó con la iglesia y si la iglesia le salió respondona, entonces pídale a Dios que le ayude, pero usted no puede abandonar el ministerio. Y él en aquella época me dijo: yo tengo 45 años con la misma iglesia. ¿Y usted cree que yo no he tenido deseos de renunciar? Por supuesto que sí, he tenido muchas veces el deseo de renunciar. Pero este es mi llamado y lo tengo que honrar. Y usted no puede renunciar. Y te quiero decir que esas palabras marcaron mi vida ministerial. Y entendí que cuando Dios te quiere usar, Él pone el cableado que tú necesitas para poderte desarrollar. Y a partir de allí Dios empieza a usarte, no que seas una copia de otro, sino que sientas ese temor de Dios. Él quiere que seas alguien especial. Yo por eso les preguntaría, ¿cuántos de ustedes creen realmente que Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia única, que sea una iglesia genuina, que sea una iglesia poderosa? Porque somos pocos, pero ¿sabes qué? Lo que aquí ha empezado no se va a detener, aunque seamos poquitos. Esto va a seguir y esa es precisamente la esperanza que nosotros tenemos. Y a lo mejor muchos todavía pueden seguir creyendo que son cristianos porque vienen al culto, porque si no voy, ¿qué va a decir la gente? O puedes ser genuino como cristiano y desear obedecer y unirte al equipo que estamos trabajando ahorita, que hará de esta iglesia que sea una iglesia genuina, que ama a Dios,
que ama a las personas y que quiere y desea transformar una sociedad caída que está aquí afuera. Una sociedad que tú ves que cada día está peor, que cada día hay más alcohol en las calles, que cada día hay más asesinatos, que cada día hay más adulterio, uso de drogas y muchísimas cosas más. La pregunta es, ¿tú qué estás haciendo? Porque cuando uno ama, se entrega. Y cuando no te pudiste entregar y toda la vida estuviste con reservas, entonces vas por la vida gris, viviendo a medias, no viviendo profundamente, y eso ocurre sencillamente porque tienes miedo al rechazo. Para muestra, basta un botón. Quiero volver con Herodes, el gran Herodes. El hombre de Galilea que era temido por todos, que caminaba por esas calles, pero que de pronto tiene una debilidad. Lo que digan los demás. Porque resulta que en aquella época hubo un escándalo célebre en los tiempos de Herodes. Tú lo vas a recordar. Una mujer muy hermosa que se llamaba Herodías, que estaba casada con Felipe, el hermano de Herodes. Cuando Herodes era soltero, el soltero más codiciado de aquella época de su reino, era constructor, arquitecto, monarca, se enamora de su cuñada. Y su cuñada Herodías deja a su marido Felipe. Y ante el escándalo de todos, abandona a su esposo y se va con el rey. Juan el Bautista hablaba con Herodes, periódicamente lo aconsejaba. Juan le decía qué hacer y qué no hacer. Era muy común en aquellos tiempos que cada uno de los reyes pudiera tener un sacerdote que le aconsejara. Herodes le tenía temor y le tenía respeto a Juan el Bautista. Así que cuando Juan el Bautista se entera de este escándalo, le dice: mira, rey Herodes, su majestad, no está bien lo que estás haciendo, porque Herodías es la esposa de Felipe y no te es lícito tenerla. La gente te está mirando, te está observando y no está bien lo que estás haciendo. Y por eso dice la Biblia que Herodías le guardaba mucho rencor a Juan y deseaba matarlo, porque sentía que atentaba contra su romance con el rey Herodes. Pero no había logrado hacer nada porque Herodes tenía mucho temor y respeto de Juan. Lo protegía porque era un hombre justo y era un hombre santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero igual lo escuchaba con gusto, lo escuchaba con respeto. Y llegó un cumpleaños, el cumpleaños del rey. Y como Herodes quería complacer a todo el mundo, porque él era esclavo de que todos los demás le dijeran lo que hacían, da un banquete a la gente más importante de aquella época, sus oficiales, a la gente notable de Galilea, porque quería causar una buena impresión, como siempre trataba de hacerlo. Y entonces, ya alegres con el vino, sale a bailar una hermosa joven, que era su sobrina. Su nombre, Salomé, y ella era la hija de Herodías. Y baila tan bien y tan sensual que produce un escozor y tal asombro en las personas que estaban ahí invitadas, que entonces Herodes, que también era un esclavo de la aprobación, le dice a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré, aun si me pides la mitad de mi reino. Te lo daré porque te lo has ganado con este baile. Y la jovencita no sabía qué pedir, nunca le habían dicho: oye, pídeme lo que quieras. Así que va con su mamá, con Herodías, y le dice: mamá, ¿qué debo pedirle al rey que me dice que pida lo que quiera? Y la mamá, ni tarda ni perezosa, le dijo: pídele una cabeza. La cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Así que la jovencita regresa con el rey y le dice al rey Herodes:
Rey, si no es mucho pedir, te quiero pedir la cabeza de tu consejero, la cabeza de tu amigo Juan el Bautista en una charola de plata. Herodes, seguramente muy consternado ante la mirada de todas las personas que estaban ahí, no pudo decir que se arrepiente de lo que había dicho hace un momento, porque si no, él dice, si yo digo que me arrepiento, van a pensar que Juan el Bautista me domina o van a pensar que soy un pusilánime. Así que contra su voluntad decide traicionar a su consejero, a su amigo, y decide decapitar a Juan el Bautista por la presión de la multitud a la que quiere causar una buena impresión. Amados hermanos, todos tendremos que tomar decisiones difíciles en la vida. Agradar a Dios o agradar a la gente. Y escucha este consejo. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Átalo, como dice la palabra de Dios, a tu cuello. Y si quieres, olvídate del resto del sermón. Pero recuerda lo que te diré ahora. Si tienes temor de Dios, nunca le temerás a nada más. Pero si tienes temor del hombre, le temerás a todo lo demás. Si tienes temor de Dios, no le temerás a nada, ni a la opinión, ni a lo que digan los demás. Pero si tienes temor del hombre, vivirás teniéndole miedo a todos y nunca vas a terminar agradándole a nadie. Ubica la opinión de la gente en el lugar que se merece. Esa es la decisión importante que tú debes de tomar. No asumas lo que la gente dice como la verdad absoluta. Acompáñame por favor al Salmo 27:1 para que veas lo que el Señor dice. Y ojalá puedas leer el Salmo completo, es un preciosísimo salmo. Salmo 27:1. A la mitad de tu Biblia está Salmo 27:1. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice, hermosas palabras. Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Si Jehová es tu luz, si Jehová es tu salvación, entonces no le vas a tener miedo a nada. Si Jehová es tu fortaleza, nada, absolutamente nada te va a atemorizar. Hasta lo que la gente diga es temporal. Y Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, lo tenía bien claro cuando le dijo a la iglesia de Galacia lo siguiente. Acompáñame a Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Y él tenía bien claro lo que era saber agradar a Dios. ¿Ya lo tienes? Gálatas 1:10. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y mira lo que dice: pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Si tratas de agradar a los hombres, no vas a poder ser un servidor de Cristo. Te voy a dar un consejo que vale oro. Vive toda tu vida pensando que tienes un gran auditorio de una sola persona. Alguien que te está observando continuamente. Hay uno solo que vino a ver toda tu vida cómo corres la carrera. Alguien que te está mirando continuamente. Y a ese único solo es al que tú debes de agradar. Porque es Dios, del que debes de tener temor. No podrás tener amistades genuinas si no le temes a Dios.
¿A quién temerán los hombres mortales cuya opinión son pasajeras? Debes de tener ese auditorio de uno. Muéstrame a alguien al que no le importa lo que digan de él y te mostraré a alguien que Dios no tiene límites para usarle y no tiene límites para bendecirle. Tendrás, querido hermano, que tomar decisiones importantes. Habrá veces que tendrás que bajar a los Jonás que están en tu barca porque te están hundiendo la barca. Y a veces son decisiones difíciles. También habrá decisiones de esas en las que tengas que cortar con relaciones tóxicas que te están drenando, te están vampirizando, están quitando tu fortaleza. Termina, querido hermano, con situaciones que no te bendicen. Que tus decisiones sean decisiones que agraden a Dios. Que tú seas ese hombre y esa mujer que Dios quiere usar. No mueras como una copia al carbón de nadie. Sé original, sé único. Un esclavo de la aprobación como Herodes envió decapitar a su amigo por una estúpida promesa. A una jovencita que solo sabía bailar bien delante de un grupo de borrachos. No vale la pena perder un amigo por una tontería como esas. Herodes, de verdad, hermanos, es el ejemplo de la estupidez humana. Es un monumento a la torpeza. Estoy seguro que Herodes estaba alcoholizado en el momento que le dijo a la jovencita: pídeme lo que quieras y hasta la mitad de mi reino te daré. Pero yo creo que estaba más alcoholizado cuando tomó la decisión de decapitar a Juan el Bautista, a su consejero, a su amigo. Pero el hecho de que todos hablaran bien de él lo puso en el lugar oscuro de la historia. Y hoy, miles de años después, hablamos del torpe de Herodes en lugar del gran arquitecto que él pudo haber sido. Vean cómo el gran Herodes se transforma en una hormiga por decisiones tontas de la vida. Y esas decisiones fueron por querer agradar al resto. Nunca hagas lo que la masa te pida. Escucha al Señor y Él sabrá cómo guiarte. Si quieres agradar a Dios, vas a tener que aprender a desoír. El Señor dice: solo sígueme a mí, no importa lo que digan los demás. Te he puesto ahí, aunque digan que no sirves, aunque digan que tú eres un error. Él te dirá: desde los cielos te he puesto para que yo me lleve la gloria, dice el Señor, porque la gloria, queridos hermanos, de todo lo que tú y yo hacemos es única y exclusivamente para Él. Que esta palabra, queridos hermanos, te guíe en tus relaciones de amistad y te levante y te motive para un año de victoria, un año en poder, un año de gloria para nuestro Señor. Inclina tu rostro un momento y oremos. Si tal vez tú, con lo que acabas de escuchar, te has dado cuenta que tal vez eres un esclavo de la aprobación, sería bueno que oraras a Dios para que Él pudiera guiar tu camino, para que Él se pudiera revelar a ti, para que tú pudieras entender con claridad lo que Dios quiere de tu vida. Que habrá decisiones importantes que tú tengas que tomar. Habrá personas que tendrás que bajar de tu barca porque te están hundiendo y lo que tú quieres es llegar a buen puerto. Así que es el tiempo que le puedes decir al Señor: Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos revela nuestra verdadera condición de ser esclavos de la aprobación. Ayúdanos a ser temerosos de ti para no temer a los hombres. Haznos entender que si tú no pudiste agradar a todos, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Ayúdanos a ser genuinos y a ser esos hombres y mujeres que te honremos en todo,
para darte la gloria solo a ti y recibir tus ricas y abundantes bendiciones que ya tienes preparadas para nosotros. Ayúdanos a reconocer a los amigos genuinos que edificarán nuestra vida para poder tener esos compañeros espirituales que nos ayuden en nuestros momentos de debilidad. Bendice tu palabra en nuestros corazones y prepáranos para participar de este memorial de la muerte, sepultura y resurrección de tu amado Hijo Cristo Jesús. Te alabamos y bendecimos, y lo que te pedimos, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.